Entre contadas. ¿Entre contadas? Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Bienvenidos y bienvenidas a esta sección Entre Contadas de la Red de Narradoras México. Mi nombre es Jacqueline González y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella nos acompaña desde Perú y es María Beatriz Castillo Acuña. Profesora titulada en Educación Artística, actividad que ha desarrollado desde el año 2000 de manera formal, actriz de teatro del año 2002 al 2020 en el grupo de teatro Más de Nosotros de Tacna, fundadora y directora del grupo de teatro Mamá Goyita de Tacna, creado el 2012 desarrollando el tema de la narración oral, el clown, e incursionando en la gestión a través de la fundación y organización del Festival Internacional de la Narración Oral Te Encuentro en Tacna, que inició en el año 2015. Ahora, presidenta de la Asociación Cultural Mamá Goyita, con la que se trabaja en 3 componentes específicos: creación de espectáculos teatrales, talleres artísticos y elaboración y producción de artesanía teatral. Pues le damos la bienvenida. Qué gusto tenerte por acá, Beatriz, que hayas aceptado esta entrevista. Y bueno, pues compártenos cuál fue el momento en el que los cuentos te llamaron, te encontraron, te encontraste con ellos, cómo llegaste a ese momento en donde decidiste que esa era una de las cosas que tenías que hacer en la vida, empezar a contar historias. Ok, bueno, primero muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por esta oportunidad. México me llama. Entonces, que haya esta entrevista para mí es muy importante también. Mira, te voy a contar, trabajando en el grupo de teatro Más de Nosotros, hicimos un espectáculo unipersonal que se llamaba Betty Touche y la gallinita, que tenía una mezcla de clown, el uso de las medias máscaras y narración, porque la clown contaba esta historia y se iba colocando las máscaras, ¿no? Entonces, en uno de las muestras nacionales que se hacen aquí en Perú a través del MOTIN, del Movimiento de Teatro Independiente, allá por el año 2006, creo, eh, pues acá en Perú se dice sacaron el ancho, no sé si es en México, porque es como que la crítica te cae dura, ¿no? Te cae dura y fue una crítica bastante dura a esta obra, ¿no? Que recién estaba hacía un año comenzando. Entonces, una de las mujeres que estaban ahí, que no fue de la crítica, que se llama Liv Delanois, ya una francesa me parece, que todavía está por acá, por Perú, me dijo, pero tú tienes una voz muy bonita y ¿por qué no intentas con la narración oral? Y ahí se me quedó el bichito de la narración, ¿no? Porque lo que pasa es que este espectáculo tenía un poquito de cada cosa y parecía que así todo junto no quedaba muy bien. Poco a poco ya lo fuimos perfilando, ¿no? Pero entonces ahí es donde dije, la narración, ¿no? Y entonces ahí empecé como que a curiosear, como que a querer saber de qué se trataba, ¿no? Y yo seguía adelante con el grupo y con los talleres y las obras en clown que hacíamos y este proyecto de animación también que teníamos, ¿no? Hasta que en el 2012 ya me decidí a tener mi propio proyecto y entonces decidí que incursionaría en la narración oral y que este proyecto tendría una línea conductual que sería la narración oral. Y ahí es donde ya me metí de lleno, pues conocí narradores, narradoras, conversé. No pude dejar de lado el uso de elementos, por ejemplo, es algo que yo hago con mis cuentos, ¿no? Y precisamente porque los creo, yo también creo los elementos, la mayoría, ¿no? No todos, pero la mayoría los creo, entonces empecé a elaborar como una forma, como una línea conductual
de espectáculos a través de la narración oral, ¿no? Los espectáculos en Mamá Goyita, los tres espectáculos base que tenemos, que se trabajan a través de cuentos, de narración oral, ¿no? Se mezclan con títeres, también elementos escenográficos tal vez, uso de elementos como el kamishibai, como... ay, no se llama kamishibai, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero la técnica es la técnica del kamishibai, ¿no? De repente por ahí una pandereta, El otro instrumento butai. musical. Ajá, Ajá. sí, 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 así es. Sí, yo andaba diciendo que el kamishibai, kamishibai, pero no es esa es la técnica. Sí, justo Cian me comentó al respecto de un gran maestro de esta técnica que es este Pepe Cabana, ¿no? Que informa muy bien sobre esta situación. Eso, y así es como empezó, así como empecé, me jaló hacia un poco la literatura, ¿no? Sobre todo la literatura que está considerada, que es sencilla, me encantan leer imágenes, ¿no? Las imágenes, los libros, álbum, ¿no? Los pop, todo lo que se muestra, todo lo que se puede leer, no solamente con letras, sino también con imágenes o con metáforas, ¿no? Todas esas cosas me llaman mucho la atención. Por lo tanto, mis cuentos son así, son con un lenguaje bastante sencillo, ¿no? Bueno, hay variados, pero profundo, sencillo pero profundo, ¿no? Como el cuento de la abuela miseria, que es como la miseria se quedó en el mundo venciendo a la muerte, ¿no? Que tiene un montón de versiones. Me encanta porque donde voy encuentro una versión diferente, que es muy, muy divertido. Eso, el zorro enamorado de la luna, que también es un cuento popular latinoamericano, creo yo, porque también en diferentes lugares he escuchado diferentes versiones. Y cuentos, digamos ya para niños. Hay un cuento que se llama Cucú, que es el origen del cuervo, que es del folclore mexicano también. El autor es Luis Ellert. Ahí está, me lo aprendí. Luis Ellert. Y él también está dentro del repertorio, ¿no? De los cuentos para viajar, que es uno de los espectáculos. Ujú. Así fue. Así fue como pasó. Así fue como llegaste al mundo de los cuentos, ya te quedaste ahí, te hiciste creaste todo un mundo para viajar a estos cuentos. Y compártenos un poco, nos gustaría que, bueno, me gustaría que nos compartieras un poco de la infancia, de la niñez de Beatriz y si crees tú que algunas cosas que vivió en la niñez tienen relación con que ahora te dediques a contar cuentos. Quizá había un cuentacuentos en tu familia ya o alguien que contaba. Bueno, mira, precisamente el nombre de mi grupo es Mamá Goyita, ¿no? Y es Mamá Goyita porque es como nosotros le decíamos a mi abuelita, ¿no? Mi abuelita se llamaba Gregoria Mondragón, ¿no? Gregoria Llanos Mondragón. Y a las Gregorias se les suele decir Goyas, ¿no? Entonces nosotros de cariño le decíamos Mamá Goyita, ¿no? Que era la abuelita, la mamá de mi mamá. Esta abuelita era muy peculiar, muy diferente a la otra abuelita, que era muy formal. Esta abuelita era muy, muy informal, madre soltera. Te estoy hablando, ella nació en el 1904, o sea, imagínate. Cuando ya ella tuvo casi 40 años, decidió tuvo una pareja, tuvo su hija, resulta que este hombre tenía otra familia, cerró filas con los hombres, agarró su hija y se puso a trabajar y ella solita la sacó adelante. ¿No? Es muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, mi mamá era su única hija biológica, así que nosotros toda nuestra vida mis hermanos y yo, que somos tres, toda nuestra vida hemos vivido con ella, toda nuestra infancia. Entonces, entre las cosas que yo más recuerdo de ella, porque, pues, obviamente yo la admiro, la admiraba, la admiro, la quiero, ¿no? Todo, todo, todo con ella. Era esta situación en la que ella era, mira, ella estudió hasta sexto de primaria. Acá es un bloque nada más. Terminó la primaria y no estudió más. Ujú. Pero aprendió a leer, ¿no? Sabía leer. Entonces ella tenía una cajita cuadrada que era de sus estantes, los estantes que tenía en su cuarto, que era una cajita como que ahí venían cositas eléctricas que mi papá tenía, y ella se guardó la cajita, tenía llantitas la cajita
Por eso mi logo es un cuadradito. Y adentro de esa cajita ella guardaba libros que nosotros dejábamos, o sea, que ya terminábamos un año y ella, en vez de botar los libros, que era la costumbre, ella se quedaba con los libros de literatura sobre todo, y en algún momento entrábamos a su cuarto los tres y sacaba un libro de la cajita y lo leía y nos preguntaba en qué terminaba, ¿no? Y nos decía, porque es tu libro, entonces tú debes saber en qué termina este cuento, ¿no? Como que nos hacía una sesión de mediación lectora, así, ¿no? Y, muy, muy empírica. Y no sé cómo, pero ella terminaba siempre, o sea, era muy bonito ese momento porque terminábamos riéndonos. Ella terminaba contándonos anécdotas de su vida, de su infancia en la chacra, con las vacas, con la leche, que se le rebalsaba, que la tomaba de la teta de la vaca, cuando se trepaba a los árboles, cuando su madrina la castigaba, o sea, todas sus aventuras, ¿no? O sea, era como que nos hacía la mediación lectora y luego pasaba a la narración oral. No, claro, esto yo ya lo analizo ahora, ¿no? En ese momento simplemente era un momento que compartíamos con ella y ya. Y eso se quedó, se quedó mucho en mí, ¿no? O sea, la mamá Goyita se ha quedado mucho en mí, ¿no? Y entonces, una manera, pues, de traerla de regreso era formar el grupo y también este tema de la narración oral, que es, como que las cosas se concatenaban para que sucediera, ¿no? Algo así. Entonces, eso es lo que más recuerdo de la infancia, tiene relación con mi grupo y tiene relación con lo que hago ahora, ¿no? Claro, esa abuelita que dejó la semilla ahí sembrada para que fuera parte de lo que ahora tú haces y que también haces con otras niñeces, con otras infancias. Em, ¿Cuánto tiempo llevas contando cuentos? Bueno, como que empecé a hacerlo en el 2010, ¿no? Ujú. Probando. Y luego en el 2012, cuando ya fundé el grupo, ya me dediqué de lleno a la narración. Estamos hablando de 2012, 2011 años, 12 años, 13 años, no, bueno, Ujú. Ok. 13 años, ¿no? Sí, claro, claro. Y Ujú. empezaste entonces contando para público de niños y niñas. En realidad, sí. La mayoría de los trabajos que hago son para público, nos gusta decir público familiar, ¿no? Porque Familiar. los niños nunca están solos, ¿no? Siempre están con las familias y en realidad la magia de los cuentos llega a diferentes edades, ¿no? ¿No? Un poquito que las diferencias entre uno y otro trabajo sí están, digamos, uno tiene un lenguaje muy lúdico, incluso hago juegos para los más pequeños, digamos, y como este trabajo del cuento de la abuela miseria sí está encerrado en una dinámica un poco más metafórica, entonces ya es, digamos, un público que puede entender, aunque los niños lo entienden perfectamente, ¿no? Pero digamos que ahí podría haber una diferencia marcada por edades o por grupos, no sé, ¿no? Pero en líneas generales, digamos que para este público familiar. Sí. Estos cuentos que los niños te tienen metáfora y entienden ellos a su edad, a su nivel, a su entendimiento, cada quien entiende, ¿no? Su cuento desde su experiencia. Em, Vi que tienes formación sí, ¿no? De maestra. Ujú. Sí, en realidad sí, eso es algo que estudié, digamos que, o sea, casito, porque Sí. yo empecé primero estudiando escultura, ¿no? Fui Mm, primero artista plástica y ya luego, a puertas del 2000, en el 1998, incursioné en el teatro. Entonces ya vi que me quería dedicar más a lo que es teatro, pero siempre esa vocecita que te dice, haz algo más, ¿no? Esa vocecita que sobre todo en mi época era bastante fuerte y siendo yo la única que se decidió a ser artista dentro de la familia, pues peor todavía, ¿no? O sea, te vas a morir de hambre. Entonces, hice 2 años más en la escuela de Tacna para titularme como profesora de arte. Y, y bueno, pues la verdad es que eso es algo que me ha servido mucho, me sirve todavía hasta ahora, ¿no?
no puedo desmerecerlo y agradezco mucho a la vida haber tenido también esa oportunidad, ¿no? Porque de todas maneras, digamos que la docencia, si bien es cierto, no es mi actividad principal, la ejerzo casi siempre, porque también a donde voy, llevas el espectáculo y llevas los talleres, ¿no? Entonces casi siempre van como que de la mano. Ujú. Sí, justo esta mezcla que surge de las artes plásticas, que ahora tú puedes crear tus títeres, puedes crear lo que se te ocurra, ¿no? Que tú dices, esto me funcionaría, ¿qué haría para contar esta historia? ¿Me funciona? ¿Cómo hago este personaje? Y yo creo que tienes como todas estas herramientas o habilidades que, pues que algunos dentro de la narración, que lo hacemos sin, a lo mejor sin tantos objetos, no tenemos, ¿no? A lo mejor si tuviéramos esta formación, pues también nuestra mente se iría a planear y tratar de ver cómo resolver. ¿Qué tipo de historias te gusta contar? Así como te comento, ¿no? Ujú. Me gusta mucho el lenguaje sencillo, pero profundo, ¿no? Me gustan las historias que tienen un contenido, un contenido interesante. Por ejemplo, acá te voy con lo de los niños, ¿no? A veces pensamos que los niños no entienden mucho la metáfora o no son capaces de tal vez tener un pensamiento un poco abstracto de las situaciones, pero la verdad es que hay un cuento que cuento yo, que es un cuento también popular pues, que lo cuentan muchos narradores, que es sencillo, es el cuento de la matrioshka, no sé si está bien dicho, no sé si está bien dicho, pero ese cuento, por supuesto, con una adaptación a la peruana, ¿no? Em, es un cuento que habla sobre la familia, ¿no? Y tal vez un poquito sobre esta situación de los hijos cuando se alejan, ¿no? Y verás cómo los niños lo entienden, cómo los niños cómo el silencio cuando yo digo, ¿no? Y mientras ellas se iban, al carpintero se le rompía un poquito el corazón, como sucede con los padres cuando los hijos se van. No importa la edad que sea, hay un silencio, ¿no? Y ese silencio, pues, denota ese entendimiento, ¿no? A esa emoción, ¿no? Entonces, eso me gusta, me gustan los y no muy largos, cortos. Ujú. Muy bien. Y bueno, ahora me gustaría que si nos puedes compartir alguna anécdota que recuerdes. Yo sé que seguramente en estos 11 12 años que llevas, 13 contando historias, has viajado, has ido a lo mejor a algún otro país, has conocido otra cultura y de pronto te encuentras con alguna anécdota, algo que ocurre que, no sé, contando el cuento. Sí, claro, claro. He viajado mucho a Bolivia, por ejemplo, ¿no? Y pues a ver, ¿qué anécdota podría contarte? Ahorita se me viene a la cabeza el AFTAPI. El AFTAPI es un festival de narración que se realiza en La Paz, que lo hace mi amigo Martín Césped. En- AFTAPI es una palabra, si no me equivoco, aymara, que significa compartir la comida, ¿no? Entonces, el aftapi de cuentos, una comida de cuentos. Y terminamos el aftapi en una comunidad donde los campesinos de la comunidad ponen una sábana gigante larga y ponen papa, oca, quinoa, pollito también, pollito al horno, no sé, de mesa en el piso, ¿no? Zonas de la comunidad, ¿no? Una cosa un ritual muy bonito, muy interesante. Y de todas maneras ahí también pues surgen las historias, ¿no? De los, de los señores y las señoras. O sea,
había un señor que era como que el líder de la comunidad que decía que menos mal que se hizo el APTAPI, ¿no? O sea, amenazante, así, como que menos mal que se llevó a cabo el festival, porque si no nos daban el festival nosotros íbamos a protestar o algo así, ¿no? O sea, estaban tan metidos en esto de los cuentos del festival que no podían aceptar que no se volviera a realizar, ¿no? Magnífica, magnífica labor. Esa es la que se me viene a la mente con los cuentos y el compartir, ¿no? Que eso es tan bonito. Ujú. Estás con tu micro apagado, Jacqueline. Sí, ¿Qué así me siempre decías? pasa. Sí, 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 se siempre. nos pasa ahí, ay, qué. Ajá. Y justo hablando de festivales, tú tienes un festival. ¿Nos podrías compartir un poco cómo surgió este festival, por qué surgió, qué ha pasado en este tiempo, cómo ha funcionado ahí en Tacna, en tu comunidad, la gente ha respondido, qué es lo que ha sucedido? Bueno, mira, en realidad la idea del festival fue idea de Fidel Rodríguez, que es un gestor muy importante, un gestor cultural en Tacna, ¿no? Y pues él vio que mi proyecto estaba avanzando en relación a esto de la narración oral y me dijo, pero deberías tener un festival de narración oral porque ¿no? O sea, si quiere, sería bueno incluso para el intercambio, ¿no? Para que viniera gente de otro lugar, conocieras otro tipo de narraciones, etcétera. A mí me encantó la idea y empezamos en el año 2012 con el primer festival. El próximo año es 10 años de festival tenemos. Vamos a celebrar los 10 años del festival el próximo año. Mira, no es un festival muy grande porque es autofinanciado, ¿no? Y por supuesto, siendo nosotros vivimos en Tacna, en una ciudad de frontera, entonces eso es lo bueno, y podemos aprovechar a los artistas que están de paso, ¿no? Y eso fue lo que hicimos. El primer año estaba pasando por acá un amigo al que le decimos filósofo, que es un narrador colombiano, y le ofrecimos el espacio para que se quede. Igual les ofrecemos un caché económico que, pues, como comprenderás, no es muy alto, lo, pero de todas maneras no puede ser de otra manera. O sea, siempre hay que valorar el trabajo del artista, ¿no? Y entonces empezamos a gestionar, yo incursioné en esto de la gestión, me di cuenta lo difícil y lo trabajoso que es, algunos años te quedas empeñado, es verdad. Escuchaba a muchos, a muchos organizadores de festivales decir, ay, este año me voy a quedar empeñado, este año me voy a quedar empeñado, y sí, pues sí sucede, uno se queda empeñado. Y porque tú pues, tienes que asumir los compromisos que haces, ¿no es cierto? Hay narradores que cuentan con lo que tú le ofreces, cuentan con el alojamiento, la alimentación, y a veces se te caen los auspicios, ¿no? Y entonces cuando se te caen los auspicios no te queda de otra. Entonces, ha pasado, nos ha pasado. Y entonces, en realidad el festival se desarrolla con 4 o 5 narradores, por lo general son 3 días y los narradores vienen con la idea de participar en 2 espacios. Un espacio es el espacio, digamos, central, que ahora es en la Casa Basadre, así se le conoce, un espacio muy bonito, la casa del historiador Jorge Basadre, Loman de Tacna, que se ha convertido en una casa museo. Entonces ahí es donde ahora se está desarrollando el festival ya desde hace una buena cantidad de años, podrían ser unos 5 años, sí, más o menos 5 años. Mm, Y otra función es una función de proyección, que generalmente esta función es la que nosotros ofrecemos antes del festival y es de la que podemos sacar el caché económico que se les brinda a los narradores. Entonces le ofrecemos a colegios, instituciones, institutos, ¿no? Bancos tal vez que deseen llevar esto. Acá hay algunos bancos que han llevado algunos narradores a zonas donde no puede entrar así fácilmente la cultura, el arte, ¿no? Hemos llevado a narradores allí gracias a ciertos apoyos. Y
Pues desde hace 2 años, 3 años atrás se instauró esto de la función por colaboración, que son algunas personas, amigos de nosotros, que colaboran económicamente para llevar la función a un espacio donde se necesite este tipo de intervenciones, ¿no? Y así lo hacemos, ¿no? Entonces, vamos juntando así en colegios donde podamos colocarlos, alguna institución y la función que sí, que la que ya está como que instaurada, la función por colaboración, ¿no? Que es con amigos que colaboran económicamente para llevar a estos narradores. Y así se desarrolla el festival. Aquí en Perú sí se puede postular algunos apoyos económicos. De hecho, el festival ganó uno de los apoyos económicos por el COVID. En la época del COVID hicimos el festival de manera virtual, ¿no? Pero de ahí ha sido todo autogestión de solo una vez, ya son 10 años, imagínate, ¿no? Entonces ha sido casi casi a puro punche, ¿no? Así. ¿No? Y me encanta porque, aparte, mira, tenemos también otra política, que es que los narradores que vienen son los narradores que nos recomiendan a los narradores del siguiente año. O sea, no hago una convocatoria abierta, ¿no? Así pasó con Ena Carolina, que vino de México, ¿no? Y me dijo, ay, yo le voy a pasar la voz a una narradora, le va a encantar venir. Y este año vino una compañera, Cian, que también, o sea, ella sí se vino de México a Perú y de Perú se regresó a México, ¿no? Ella hizo el viaje para el festival, ¿no? Es algo que le agradezco tanto. ¿No? Y es por esta situación de compartir, es como que más amical, ¿no? Como que más de corazón, que es lo que me gusta, que se ha ido formando a través de los años en este festival, ¿no? Igual mis amigos de Bolivia, que también han venido prestos y dispuestos, ¿no? De Colombia, hemos tenido amigos de Ecuador también, ¿no? De Chile, ¿no? De Chile, Bolivia y Argentina, que son los países que están más cerca de Tacna, ¿no? De la frontera. Ujú. Y compártenos cómo ha sido la respuesta del público ahí en Tacna. Al principio iban, no iban, eh, porque también entiendo acá en México ha sido difícil generar, por ejemplo, público para espectáculos de adultos, pero estamos empezando con esa parte, ¿no? Ya hay aquí algunos espacios, algún restaurancito, alguna cafetería que ya brindan estos espacios y constantemente ahí la gente ya sabe que todos los miércoles o todos los jueves hay, pero es algo que está empezando. Ustedes allá en Tacna, la gente ya está acostumbrada, sabe del festival, ya lo espera. ¿Cómo ha sido esta, pues, convocatoria con el público? Mira, aquí en Tacna, si bien es cierto, se está generando más, se están generando más espacios culturales con grupos de teatro y otros, igual el público todavía es un poco reacio, ¿no? Es un poco reacio. Mira, aquí sucede un fenómeno, ¿no? Eh, te comento, nosotros cobramos 20 soles la entrada al festival. 20 soles no son 5 por 3, claro, serán unos 6 7 dólares, más o menos, ¿no? 7 dólares, 20 soles. Y nosotros, el espacio que nos dan en la Casa Basadre, pues no es un espacio muy grande, pero alberga unos 60 personas, digamos. Y con las justas lo llenamos, ¿no? O sea, a veces 20 30 personas, ¿no? No, no más. Pero viene un espectáculo de, no sé, un espectáculo, disculpa, mediocre no sé, de unos muñequitos de la televisión. Y la gente paga 70 80 100 soles, ¿no? Y en espacios como el Teatro Municipal se llenan, ¿no? Entonces, mira, aquí hay mucho pan que rebanar, ¿no? Aquí hay mucho que hacer, mucho público que conquistar, ¿no? Porque sí es cierto que el poco público que podemos nosotros jalar es un público constante, es un público que le gusta, que le gustó la propuesta y que regresa al año siguiente, ¿no? Entonces, sí,
sí hay público, sí hay gente que le interesa y es gente que trae a sus niños. Entonces, por ahora nosotros no hacemos la diferenciación entre un público adulto y un público niño, ¿no? Es un público general, es un público familiar. Y la cosa curiosa que nos ha pasado es que ya hace 2 años yo estoy invitando a narradores que narran cuentos de terror, ¿ya? Entonces, la primera experiencia fue un poco difícil porque incluso me vetaron a mi narrador. Fuimos a una ONG para unos niños inmigrantes y cuando él empezó a contar, pues la señorita de la ONG que me había contratado, desesperada, me miraba, no, 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 de terror, no, como que, ¿no? Y ya tuve que cortarlo, hablar, hacer, ta, 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 ta. Pero dije, pero de todas maneras también están estos cuentos, ¿no? O sea, no se puede, no se puede solo pensar en, no sé, cuentos chiquitos, no sé. O sea, me encantó la idea de que hayan cuentos de terror y este año también invité a un narrador de cuentos de terror. Y en el público que tuvimos en la Casa Basadre fue un público mixto y los niños y los grandes que fueron gustaron de los cuentos bueno, más eran de suspenso, de la mina de Potosí, ¿no? De mi compañero que vino este año, con las luces apagadas, con su velita, su casco de minero, ¿no? Sí, muy lindo, muy lindo. Y gustó, y gustó. Entonces, ya ahora nos toca un poquito seguir, ¿no? Insistir, insistir. Ya hay gente que sí me pide, ya va a venir el festival, son pocos, pero eso es como que un motorcito para mí, ¿no? Para poder avanzar, poder insistir. De todas maneras, este año eh, postulé para un fondo, pero no funcionó, no salió, entonces estoy viendo la posibilidad de hacerlo un poquito más grande, ¿no? Tal vez un poco más de días y sí invitar a narradores, conversar con algunos espacios como lo que tú dices, cafés o bares, para que también, porque han venido algunos narradores que tenían la posibilidad de hacer cuentos eróticos o cuentos para adultos, ¿no? Y el espacio, pues, no lo podíamos conseguir todavía, pero ahora sí, ¿no? O sea, yo creo que hay que lucharla y en eso estamos, ¿no? Estamos luchándola para que vengan los cuentos variados de diferentes tipos y se reconozca el festival como que algo que se va ampliando cada vez más, incluso con los talleres. Este año tuvimos un taller de feminismo, ¿no? Narrativa corporal, ¿no? Que era muy interesante y fue muy bueno, tuvo cierta acogida, no tanto como esperaba, pero sí tuvo cierta acogida, entonces creo que de esta manera vamos ampliando, ¿no? Vamos haciendo crecer el festival y de pasadita pues vamos haciendo crecer el público. Como dice Fidel, ¿no? El público que está con nosotros es el público que está con nosotros y punto. Dice. Así me dice. Ujú. Y pues yo me quedé, wow, ¿no? Cuántas posibilidades hay todavía por seguir explorando. Eh, Esto que cuentas también de los niños, de los cuentos de terror o de suspenso, y que pensamos que a lo mejor hay una población a la que no estaría bueno contárselos, pero qué tal que sí, porque todos necesitamos de hacer catarsis. Y esos cuentos nos ayudan a transitar nuestros miedos, a Y sacar, lo piden, los niños lo claro, piden. Más otro, dice, otro. otro, Sí, sí, otro, claro. Ajá, así sí, es. sí. Pues en el año 2017 aquí en México hubo un terremoto. Entonces te comparto esta experiencia. Estaba un albergue de personas damnificadas del terremoto que habían perdido sus casas y entonces fui con otros compañeros a contar cuentos a estos albergues y los niños nos pidieron cuentos de terror. Ay, mira. Los niños querían cuentos de terror y entonces yo como que, pues, bueno, está bien, ¿no? Entonces empecé a contar y había una parte donde se queda como el suspenso y los niños gritaban, pero gritaban, así gritaban, ¿no? Entonces yo entendí que también los niños necesitaban eso, ¿no? A lo mejor lo que no habían gritado en el momento, o en todos estos, o en esos días que ya llevaban ahí, que ya no estaban en casa, que habían perdido cosas materiales, pero que al final de cuentas, bueno, estaban con la familia, como que
Siento que ese momento fue para ellos muy catártico y que el cuento les permitió esto. Y entendí que pues sí, que cuando un niño te pide un cuento es porque lo necesita también, ¿no? O sea, no es necesitan expresar algo, o sacar algo, ¿no? Y simplemente también a veces puede ser por el gozo y el disfrute, ¿no? De escuchar este. Claro, claro. Me imagino que en esa experiencia también los padres, ¿no? Los padres necesitarían ese momento también, ¿no? De Sí, desfogarse. de Sí, desfogarse. Pero con los cuántas adultos cosas. lo que me ha sucedido mucho en este tipo de situaciones así del albergue y eso era que querían contar lo que les pasaba. Como que Claro. el adulto tiene más la necesidad de platicar cómo se siente, lo que pasó, bueno, también de acuerdo a la personalidad, pero Claro, así. claro, claro. Qué Bueno, importante. sí, así es. Los cuentos sí nos ayudan a transitar, creo que muchas cosas, muchas situaciones de la vida. Dicen por ahí Sí, que tienen símbolos y signos que son entendidos por cada uno en el momento indicado. estoy de acuerdo. Y bueno, ahora me gustaría que nos compartieras sobre tu proceso creativo, o sea, cuando tú, no sé, desde que escoges el cuento, una vez que lo lees, cómo empiezas a prepararlo, cómo decides que vas a ir utilizando, es el cuento el que, no sé, que nos compartas sobre este proceso creativo y a lo mejor si también este andar de los cuentos te ha llevado pues a escribir. Eh, bueno, no me ha llevado a escribir, pero me insisten algunas personas en que debo escribir algunas adaptaciones que hice, ¿no? Que creo que les voy a empezar a hacer caso. Sí tengo un cuento escrito, acá lo tengo chiquitito, que es es una de mi primera producción, que en un ratito voy a ofrecérselo. Eh, Mira, en realidad mis procesos son variados, ¿no? Algunos han nacido del material, no sé cómo decírtelo. Por ejemplo, el cuento del zorro enamorado de la luna lo cuento con una pandereta, ¿no? Y entonces esta pandereta llegó a mí, no me acuerdo cómo llegó a mí, pero llegó a mí y era importante, entonces yo estaba tratando, porque no soy muy buena cantando, ¿no? Entonces siempre estaba tratando como que de mejorar ese aspecto de mi performance, digámoslo así. Pero la pandereta yo la quería usar para contar, o sea, nada que ver, llegó para cantar y yo la quería usar para contar. Y se volvió la luna del cuento del zorro enamorado de la luna. Entonces, enganché de esa manera, ¿no? Ya tenía el cuento en la cabeza, la pandereta, la luna, listo, ya está, acá está, con esto lo cuento, ¿no? Luego, por ejemplo, hay un cuentito que se llama Todos somos iguales, que más bien es un cuento que yo trabajé en un principio con niños de educación inicial, o sea, te estoy hablando de 3, 4 y 5 añitos, ¿no? Que hice un taller, me contrataron para hacer un taller, y, pues, por cierto, esta es la edad en que me encanta, con la que me encanta trabajar. Sí, chiquititos, me encantan, me encantan. Y adapté una obra de teatro escrita que precisamente se llama Todos somos iguales, en donde se juega con maripositas y gorriones y el color rojo, azul y amarillo, ¿no? Y esta cosita tan sencilla y es un cuento que trata el tema de la discriminación de una manera lúdica y sencilla. Me gustó tanto esa idea que lo llevé a la narración, ¿no? Y hice mis láminas para ay, perdón, otra vez me olvidé, ¿cómo se llama? Sí, El el Butay, Teatrino Butay. Butai, el teatrino Butai para usar la técnica del Kamishibai. Justo me habían obsequiado un Butai y hice mis láminas del cuento y lo narro, ahora lo narro, ¿no? Entonces, como ves, han sido diferentes procesos, ¿no? Han sido es muy variado. Luego, por ejemplo, este cuento de la abuela miseria fue un cuento que me cautivó mucho, ¿no? Y que más bien no sabía dónde meterlo, cómo hacer, cómo hago, ¿no? Y el cuento se volvió
algo más grande, ya no el cuento tan chiquito, sino un cuento que en sí tiene otros cuentos y que lo narro, que trabajo con una marioneta en forma de abuela. O sea, medito de ese trabajo de crear la marioneta se sienta en su hamaca al lado de su árbol, está el Padre Tiempo, que es un bocón, está la muerte, que es otro bocón, ¿no? Y entonces eso se convirtió como que ya en un espectáculo más grande, ¿no? Que tengo una escenografía que se transforma en un arbolito, o sea, salgo de atrás, la narradora sale de atrás, no juega entre narradora, titiritera, marionetera, ¿no? Entonces, como te digo, mi proceso creativo es variado, ¿no? Es mucho, creo que el start, el inicio de casi todas mis creaciones son muy emotivas, ¿no? Como lo dijo así, pero, o sea, es que tiene, pasa por el filtro del corazón o algo así, que es lo que me llama mucho la atención, me jala, y eso es algo como que empieza a crearse solito y luego quiere salir de alguna manera. Digamos que ese es el proceso regular. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo se va desarrollando? Depende mucho de las cosas que también tengo a la mano, ¿no? Porque yo soy mucho de que se me ocurre una idea y me encierro 3 días y ya hasta que la hago, ¿no? Soy mucho de, como que no puedo evitarlo, ¿no? Esa vez que hice la abuela miseria, me acuerdo que le dije a mi pareja, una semana no me ves. Disculpa, una semana no me vas a ver, te cargas de los chicos, chao, y ya, y así lo hice, bueno, porque eran varias cositas, ¿no? Varias cositas que había que hacer, ¿no? Y claro, mi papá, que es un ingeniero muy hábil con ciertas cosas, me ayudó, ¿no? Pero así, esas, digamos que es, más o menos ese es en borrador mi proceso, ¿no? Es muy desordenado mi proceso. No, pero Oye, está bien, o sea, esto que dices de una semana no me ven, estaba viendo justo una imagen que estaba toda la ciudad, ¿no? Todo una ciudad durmiendo, las luces apagadas, y solo se ve en un cuartito y en una recámara, una ventanita, una luz prendida, ¿no? Y aparte señala 3 de la mañana, el artista. sí, pues, ¿no? Creo que de alguna manera es algún proceso artístico, ¿no? Creo creo, no sé, me imagino que la mayoría de artistas tienen la necesidad de expresar, lo hacen como pueden, ¿no? Y en esta sociedad en la que vivimos, pues, de verdad, como puedes. Algunos me imagino que trabajarán de madrugada, ¿no? Ujú, Me sí. imagino. Ujú. Y también, bueno, pues estos procesos que uno luego trae ahí en la cabeza y de repente dice, ya, ahora es aquí, pues tengo que sacarlo, no tengo que. Sí, sí, claro, claro, claro. Ajá, sí, 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 sí. Muy bien. Y también nos compartías que con Mamá Goyita, la compañía, también tienes obras de teatro, supongo que entonces hay más integrantes y todo esto, ¿no? Sí, o sea, no. Los tres, tengo 3 proyectos, digamos, artísticos que están bien marcados, que son cuentos para viajar, los cuentos de la abuela, que es basados en este cuento de la abuela miseria, y el último que estoy trabajando, que es de pajaritos. Esos son unipersonales. Ok. He trabajado con un proyecto que es el cuento de la gallinita sembradora con 2 chicas, 2 mujeres, ¿no? Porque el cuento se da para muchas cosas, incluso quise trabajar con ellas el uso de la media máscara. Llegamos a buen puerto con este proyecto, pero lamentablemente no es un espectáculo, es un espectáculo que se hizo de corazón y si yo les digo a las chicas, oye, lo hacemos, me dicen, sí, ¿cuándo? Pero cada una está en lo suyo y es difícil juntarlas, nunca hemos viajado, no, no. Entonces, sí se generan algunas situaciones interesantes, bonitas, o los talleres que ofrecemos, como los talleres de clown, que casi siempre terminan en clown hospitalario, ¿no? ¿No? Entonces, pero la versatilidad de ser uno mismo es pues lo que me ha permitido como que generar más espacios y salir fuera del país incluso, ¿no? O manejarme por acá, porque unipersonal solo yo, voy a nombre de la compañía, entonces, ¿no?
pero todavía creo, o sea, tengo a la gente acá, pero todavía no se forma, no es como antes, no sé si tú recuerdas, hace años era mucho, había mucho esto de la familia, ¿no? De la compañía de teatro era una familia, ¿no? Y pase lo que pase, pese a quien le pese, íbamos juntos para aquí, juntos para allá, ¿no es cierto? Esa forma ya se ha perdido un poco, ¿no? Se ha perdido un poco, tanto que ahora las compañías se prestan actores, ¿no? Se prestan actores para ciertos proyectos o ganas un concurso, cosa que está muy bien, y convocas actores para el proyecto específico, ¿no? Entonces, sí, pues yo todavía la lucho porque me gustaría, sobre todo tengo esta idea de crear un grupo de mujeres, ¿no? 3 o 4 mujeres que podamos hacer algo artístico teatral y poder, pero sacarlo, ¿no? Pero tendrían que ser mujeres que como yo se dedican a esto, y eso está un poco difícil, ¿no? En este momento está un poco difícil, ¿no? Me encuentro con mujeres así, pero mujeres que no están conmigo, sino que están en sus países o están en sus sitios y ya tienen sus propios proyectos, ¿no? Entonces, aquí en mi comunidad, sí hay mujeres que se acercan, como te digo, este proyecto de la Gallinita Sembradora, estas chicas no son actrices, pero se daban su tiempo para estar conmigo, se interesaron, traían a sus hijos con ellas, ¿no? O sea, muy bonita la formación que tuvimos, las juntas, ¿no? Lo que aprendimos, qué sé yo, pero no se puede consolidar como grupo como antes se podía, ¿no? Como mis hijos, por ejemplo, han crecido en un grupo, ¿no? En un grupo de teatro, como el grupo de teatro más de nosotros. Ahí sí, no todos para allá, todos para allá. No, no siempre llevábamos nosotros al colegio a nuestros hijos, sino era uno de los que eran parte del grupo que iban a las reuniones escolares, y así, ¿no? Todavía teníamos esa mística del grupo unido, ¿no? Pero bueno, esperemos que también funcione más adelante. Tú iniciaste con este grupo, ¿verdad? Que es el de Fidel. Sí, el grupo más de nosotros es donde Fidel es director, que también Ujú. organizan un festival que ya tiene ya 20 años, ¿no? El FITEAL. Sí, Ujú. sí, sí, ya también con él platiqué, ya me comentó un poco también, bueno, de este festival y que de ahí, que decía él, es normal y es natural que de una compañía surjan eh, los actores y las actrices que quieren crear sus propios proyectos. Y ese es el caso de Beatriz, que también ella ya empezó a generar su camino y que entonces, ajá, surge también la posibilidad de que te apoyen en gestionar el festival y qué bonito, Sí, claro. ¿no? Cómo se va, Ujú. como una raíz, un árbol que crece, que se van haciendo ramas, pero siguen estando como parte de ese mismo árbol, ¿no? El Sí, claro, incluso nuestros hijos, ¿no? fortalecimiento. Ujú. Porque antes ellos eran los que estaban correteando por aquí y por allá, ¿no? Que gritaban, no, yo sé lo que va a pasar, no sé, ¿no? Y ahora son los que están en los festivales, están ahí, haciendo parte de la organización, ¿no? Aunque cada uno también está en lo suyo, aparte, pero es como que Apoyan tradición. en staff, Sí, ¿no? sí, 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 claro, claro, ¿no? Ahí están con nosotros, sí, así Son es. parte de todo esto. Muy bien, Ujú. bueno, pues llegó el momento que hemos estado esperando, que nos compartas este cuento, que nos regales este momento de este cuento. Ok, ok. Pues voy a leerlo, sí, y después les cuento de cómo nació este cuento, porque, bueno, ahí se los cuento. Este cuento se llama El grillo y el canario. Es el primer cuentito que he podido publicar, también gracias a la gestión de Fidel Rodríguez, ¿no? Dice así. En mi jardín vivía un músico grillo que tocaba con mucho brillo y soñaba con ser armadillo. Un día del cielo me llegó un canario que tenía un canto endulzado y quería conocer más humanos. Cuando el grillo tocaba y el canario cantaba, todo se iluminaba. Las plantas gozaban. En mi jardín se sentía el amor. Entonces el mundo me parecía mucho mejor. Por un tiempo viví este hermoso suceso.
el grillo en la tierra y el canario en el cielo. En concierto se unían la voz y el instrumento. Con el arte a la mano se hicieron hermanos. Pero ellos tenían sus sueños, así que los persiguieron. Sin el grillo tocando, ni el canario cantando, mi jardín se apagaba y las plantas lloraban. Sin sentir el amor, el mundo no me parecía mejor. El grillo, en su afán de ser armadillo, subió una cuesta y quiso rodar. Y el canario, a un humano, se quiso acercar. El grillo rodó y el canario al humano llegó. Crac, crac, las patitas. Ch, la jaula cerró. El grillo, malherido, no podía tocar. El canario decepcionado no quería cantar. Qué doloroso momento los hermanos vivían. Con el tiempo, el grillo sanó. Pensó en rodar, pero luego dudó. Mejor sentir el abrazo que la música le dio. Tocó y de nuevo su brillo volvió. Los cantos de su hermana extrañó, así que la buscó y la encontró. Rescatarla no fue fácil, pero lo logró. Poco a poco, escuchando a su hermano, el canario se animó y cantó. Por la tierra y el cielo regresaron a mi jardín. Me contaron lo que vivieron de principio a fin, la decepción que sintieron y el consuelo en el concierto de la voz y el instrumento. Ahora que los tengo aquí, el grillo toca y el canario canta. Todo se ilumina, las plantas se levantan, en mi jardín se siente el amor. Entonces el mundo me parece mucho, mucho mejor. Ahí está. Ay, Gracias, gracias. yo, sí, Este es ahora sí. el primer cuentito, como te digo, que he podido publicar. Ahí está, chiquitito, mira, de bolsillo. Me encanta este tamañito, ¿no? Y esta es una editorial que es artesanal, ¿no? Todo está hecho artesanalmente. Y ellos mismos han diseñado las imágenes. Y acá está mi foto. Ay, está hermoso. Sí, ¿no? Bonito. Me encanta el tamaño. Es una cosa muy, muy linda. Espero que les haya gustado. Espero que te haya gustado, Jacqueline. Sí. Y bueno, ¿qué puedo decirte de este cuentito? Es parte de mi vida, parte de mi corazón. Es la historia de mis hijos, ¿no? Mi hijo es violinista y mi hija canta. Ujú. Así es. Guau. De estos secretos que a veces los cuentos tienen por los escritores, pero nadie lo sabe y hoy nos revelaste un secreto de Ay, sí, 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 no sé. Lo en quién, dije, lo quería decir. en quién te inspiraste allá. Oh, ya sabemos quién fue tu inspiración. Mm. Sí, y fue en un momento en el que los dos partieron, ¿no? No sé, en ese momento en que terminan el colegio y quieren hacer cada uno lo suyo, me pegó fuerte, me pegó bastante, nunca, no me había sentido así nunca. Entonces, en ese momento pues lo escribí, ¿no? Y ya, ya regresaron. Ya están, ya están otra vez por acá. Eso es lo Ya bueno de los hijos que siempre es, regresan. sí, sí, es lo que dice mi mamá. Se van, pero regresan. Siempre regresan. Sí, Ujú. eso es bueno. Y ahora también aportan a los festivales. Sí, así es, Muy así es. bien. Ay, Beatriz, ha sido un gusto, un placer, como un gozo, escucharte, conocerte, conocer tu trabajo. Eh, es muy inspirador escuchar las diferentes historias de los narradores y narradoras que hemos entrevistado, porque sí son inspiración, ¿no? Comparten cada uno desde los lugares donde están, cómo han trabajado, cómo han generado espacios, cómo han construido su proceso
de crecimiento como narradores, como narradoras, y eso lo agradecemos muchísimo en este espacio. Pues muchísimas gracias. No sé si quieras decirnos algo final, algunas últimas palabras, algo que quieras compartir y que nos digas tus redes sociales, por si. Pues nada, simplemente agradecerte, Jacqueline, la entrevista. Yo también me siento muy, muy a gusto, muy satisfecha y que, como te digo, México me llama. Hace tiempo que me está llamando y espero, si las cosas salen bien, el 2024 poder estar yéndome para allá. Y nada, ¿no? La narración es para mí mi vida, ¿no? Es mi vida y en el camino me encuentro mucho de esto, ¿no? Mucho de la gente que hace las cosas de corazón, ¿no? Como sé que es este trabajo que estás haciendo, Jacqueline, con la red de narradores. Gracias y espero que el mundo, que la vida nos junte alguna vez, en vivo y en directo. Así es, muchas gracias. Sí, así como lo dices, somos varias compañeras que estamos aquí y que cada una busca a alguien, lo entrevista y hay alguien que lo edita, ¿no? Está Yolanda Olvera, Penélope Rivera, Susana Capulín, Marcela Romero, Vivian Trump, o sea, somos varias que estamos ahí constantemente entrevistando y tratando como de, pues de generar, decimos nosotras, memoria colectiva, porque cada una de las entrevistas aporta sobre la historia y vida de un narrador o narradora y al final de cuentas todo eso también es un gran rompecabezas, ¿no? De lo que sucede en México, en Latinoamérica. Entonces lo agradecemos mucho. Bueno, pues esperemos que esta entrevista la disfruten también muchísimo como lo disfrutamos aquí nosotras, esta conversación, y nos encontramos pronto en otra entrevista. Recuerden, esto es Entre Contadas. Nos vemos. Bye. Red de Narradoras México.